Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Bienvenido al podcast Actuando. Soy Antonio Tolmos, pianista y comunicador, y vengo a hablarte de música, de arte y de comunicación. Hoy en el episodio 76 hablaremos de profesores. ¿Un profesor exigente es mejor que un profesor más flexible? Como siempre, no intento dar soluciones, sino crear reflexión, crear debate, crear pensamientos, y que siempre estaré atento a vuestros comentarios que podéis dejarme ya sea en Instagram como mensaje directo o en cualquiera de las plataformas que estáis escuchando este podcast. Y amigo inseparable, mi piano, tocando siempre en directo. Una de las canciones mías que tengo publicadas en los ya 16 trabajos discográficos. Y hoy he elegido esta, que mirando la publicación es del CD Silencis del año 2001 y se titula Ciel Clar, Cielo Claro. Y me va a servir de fondo musical mientras estoy explicándote el contenido de este episodio 76. Y quizás el título Cielo Claro, Ciel Clar, nos pueda aportar cierta claridad al tema. Un tema que me consta que es un tema recurrente muchas veces en el mundo de la pedagogía, en el mundo de la educación, sobre el papel del profesor, de la profesora, el rol. Y muchas veces tenemos esa duda, si es mejor un profesor exigente que nos exija mucho, pero que sea poco flexible, marque bastante con su autoridad, o bien preferimos un profesor que sea menos exigente, es decir, que se adapte más, que busque quizás otro tipo de comunicación con sus estudiantes, pero que a lo mejor esa menor exigencia pues pueda repercutir en un menor resultado. Bueno, cuando hablamos de flexibilidad en la educación, se trataría de poder pensar que les ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de elegir cómo, el qué y dónde, cuándo y con quién participan en sus actividades de aprendizaje. Es decir, que el alumno pueda marcar un poco de qué manera quiere aprender. Sin alargarme mucho, te remito al episodio 50 en donde hablé del VAK con V, VAK, que son los estilos de aprendizaje: el visual, el auditivo y el kinestésico. Pero más allá de estos estilos de aprendizaje, muchas veces es el profesor o la profesora quien marca de qué manera va a llevar a cabo su comunicación, cómo va a comunicar a los alumnos y de qué manera pretende que aprendan. En todo caso, el que sí podemos coincidir es en qué habilidades debe tener un buen docente. Y para ello, un buen docente debería tener un aprendizaje continuo y ser humilde. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que podemos indagar para aumentar nuestra sabiduría. Y cuantas más cosas sepamos, mejor podremos transmitir a nuestros alumnos el mensaje exacto de lo que queremos transmitir. Un profesor, un docente, una maestra debe saber escuchar, debe ser empático y debe tener la creatividad como esa fábrica continua de nuevas estrategias. Por tanto, ya con esta descripción sí que podríamos decir que un profesor debe ser flexible, debe adaptarse, debe ser perseverante y sobre todo no perder nunca el sentido del humor. Y en definitiva tener amor, tener pasión por lo que está haciendo, por su profesión, por el arte de enseñar.
Con estas descripciones, como os decía ahora, quizás mi primera reflexión sería que sí, que es mejor un profesor, una profesora flexible ante uno que sea más exigente y que no quiera moverse de sus maneras tradicionales, que muchas veces son esas maneras con las que él aprendió y que recibió de sus profesores. Pero existe esa pregunta de por qué dicen que los profesores exigentes son mejores que los permisivos. Y me remito a una nota publicada en el Wall Street Journal por la periodista Joan Liebman, que respondía a esta pregunta a través de diferentes estudios que ella había indagado. En este artículo afirma que los alumnos que tuvieron profesores exigentes tuvieron un mejor rendimiento que los que tuvieron docentes más flexibles. Esto ahora nos está desmontando un poco la teoría de cuál ha de ser el rol de un profesor, ¿sí? Bueno, esta periodista, Joan Liebman, lo describió en 8 conclusiones que ahora paso a describirte una por una. Fíjate, en la primera conclusión dice que un poco de dolor siempre es bueno. Y se basa en una investigación realizada por el psicólogo Anders Ericsson en diferentes ramas de la educación. Ya sea desde aprender a tocar el violín o hasta programar un videojuego a través de la informática. Y la conclusión era que la experiencia necesita, dicen, de más de 10.000 horas de práctica. Para ser una persona que domine una disciplina, debe tener como mínimo 10.000 horas de práctica. Claro, viéndolo así, pues 10.000 horas de práctica salen de ser muy disciplinado. Y tener disciplina, esforzarse. Yo estoy pensando ahora en los que estudiamos o los que están estudiando un instrumento musical. Eso casi es una hora como mínimo diaria. Esa disciplina a veces es un poco dolorosa. Bueno, si lo cogemos así, quizás sí, que un poco de dolor siempre es bueno. En la segunda de las conclusiones va un poco ligada a esta primera, y es que debemos practicar, practicar y practicar. Un estudio que demostró que aquellos estudiantes que vienen de las culturas donde la memoria es muy importante, estamos pensando en culturas educativas como puede ser en China, estos alumnos tienen mejores resultados en áreas como las matemáticas. A base de esta práctica, demuestra que es fundamental la memoria y para eso hay que seguir y seguir practicando. En esta segunda conclusión de práctica, pues bueno, es verdad, mi reflexión iría por ahí, que en las artes y concretamente en el estudio de un instrumento, la práctica continua genera distintos tipos de memoria, como puede ser la memoria muscular o la memoria visual. Y ahí sí, es gracias a la práctica disciplinada, a ese esfuerzo del día a día. En la tercera conclusión, la titula muy fácil, y es que fallar es una opción. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que aquellos niños que no tienen miedo a fracasar y a equivocarse obtienen mejores resultados que los niños y niñas que tienen miedo a fallar. Vamos a entender, el fracaso es una herramienta más en el camino hacia el éxito, y el fracaso significa que allí nos hemos equivocado, que hemos fallado. Pero lo importante es no tener miedo a fracasar y a equivocarse, sino que lo hemos de tomar como un pasito más de camino hacia el éxito. En la conclusión número 4, ser estricto es mejor que ser amigable. Y esta conclusión nos lleva al título de este episodio. Si un profesor exigente, estricto, es mejor que uno más flexible, más amigable. Un equipo de investigadores de la Universidad de Claremont concluyó en 2005 que los profesores más estrictos adquieren mejores resultados en sus alumnos. El resultado se explica ya que aquellos profesores más exigentes creen que sus alumnos tienen el potencial para hacer buenos trabajos y que necesitan de una guía, es decir, de la guía del profesor, para alcanzar el éxito. Mi reflexión sería que lo mejor en realidad sería ser un amigo exigente. Sería el equilibrio perfecto. Profesor exigente, pero también cercano y amigo de sus estudiantes.
De estas 8 conclusiones vamos a la número 5. La creatividad se aprende. Robert W. Weisburg, de la Universidad de Temple, llevó adelante una investigación que concluyó que no existen los genios natos. Tras estudiar la vida y el trabajo de ilustres como Thomas Edison, Frank Lloyd o incluso Pablo Picasso, Weisburg afirmó que incluso los gigantes más creativos trabajan duro para avanzar de forma gradual. Por tanto, la creatividad no viene de nacimiento, se aprende y hay que trabajar para lograrla. En estas pequeñas pausas que hago para seguir tocando en directo mi piano, también lo hago con la intención para que aquello que acabo de decir, pues cree esta pequeña reflexión, pensamiento, a ver qué opinas sobre lo que estoy diciendo, basado en estos estudios. Y en esta de que la creatividad se aprende, pues bueno, mi reflexión sería que sí, de acuerdo, la creatividad puede desarrollarse. Pero, y ahí va mi opinión, sin unas habilidades innatas, el progreso puede ser más limitado. Si no, ¿cómo es que ya de pequeñitos, de pequeñitas en la escuela ya hay niños y niñas que destacan una habilidad en concreto? Hay alguien que a lo mejor en el patio pues coge un balón y es un auténtico crack jugando y llevando la pelota que nadie se la puede quitar. Y otro niño a su lado pues que casi se cae solo mirar la pelota, ¿no? Ahí hay una habilidad, hay unas habilidades que sí, que son esas habilidades innatas. Pero claro, sin desarrollo pues es verdad que no se avanza. Y es lo que nos dice en la conclusión número 6. La perseverancia triunfa sobre el talento. ¿Qué opinas? La perseverancia triunfa sobre el talento. Explica en esta conclusión que la perseverancia y la pasión son como objetivos a largo plazo y esto asegurará el éxito. Concluye este estudio, realizado por la psicóloga Angela Duckworth de la Universidad de Pensilvania, que estudió sobre 2.800 alumnos de distintas universidades, donde quedó demostrado que tener talento no es sinónimo de éxito. La encuesta que esta psicóloga realizó a los estudiantes mostró que los jóvenes que le dedicaban más tiempo al estudio obtenían mejores resultados, que otros que lo hacían con menos rigurosidad y eran a lo mejor más talentosos. ¿Y cuál es mi reflexión sobre esta conclusión? Pues que sí, que la disciplina casi siempre supera al talento. Por eso, la verdadera excelencia parte de una estricta disciplina avalada por un talento significativo en ese campo. Es algo que suele ocurrir mucho en el mundo del arte, las disciplinas artísticas, en donde ya desde muy temprana edad se vislumbra con unas habilidades realmente impresionantes para tocar un instrumento, para pintar, para bailar, para danzar. Y esas habilidades que se suele atribuir rápidamente a un talento, a un genio, quedan diluidos con el tiempo porque se puede frenar la disciplina del trabajo y otros alumnos o alumnas que no eran tan talentosas, pero que fueron trabajando día a día con esa disciplina que comentaba antes, pues llegan a superar a ese niño o niña prodigio muchas veces, ¿no? Y cuando se hacen más mayores, pues la disciplina, la perseverancia ha triunfado sobre el talento. La alabanza te hace débil. Sería la séptima de estas 8 conclusiones. La alabanza te hace débil. Es curiosa esta conclusión. Dice así: tras haber estudiado el comportamiento en niños de 10 años, la profesora de psicología Carol Dweck afirmó que cuando un profesor le dice a un niño que es muy inteligente, este niño a la larga será más inseguro. En cambio, si le dices cosas como eres un buen trabajador, los pequeños serán más seguros de sí mismos. Y me encantó la explicación que ahora viene sobre esta conclusión de que la alabanza te hace débil. Y dice así: si un niño fracasa, pensará que deja de ser inteligente y se frustrará. Claro, si tú le has dicho es que eres un genio, es que eres un prodigio, es que eres el mejor, en el momento del fracaso este niño se va a sentir frustrado.
En cambio, si tú a un niño o a una niña le diriges siempre palabras refiriéndose a su trabajo, a su confianza, a su disciplina, a su progreso, en el momento que fracase, que tenga un error, un fallo, suspenda, va a poner el foco en su trabajo y no en su talento. De esta manera no se va a sentir frustrado como persona, sino que seguramente cogerá la lección de que hay que seguir trabajando de una manera más disciplinada y más regular. Visto así, y ahí sí que estoy totalmente de acuerdo, es mejor poner el acento en la acción y no en la persona. En lugar de decirle a alguien, por ejemplo, y permitidme la expresión, en lugar de decirle a alguien que es tonto o es tonta, estás refiriéndote a la persona, es mejor decir que lo que has hecho es una tontería. De esta manera estás poniendo el foco en la acción y no en la persona. Si una persona se cree o le haces creer que es tonta, nunca va a poder creer en hacer acciones realmente talentosas. En cambio, si le dices que ha hecho una tontería, le das la oportunidad para que repita la acción y la mejore. Y vamos a la octava, la número 8, de estas 8 conclusiones sobre el rol de cómo debemos comunicar, cómo debemos enseñar y de qué manera aprendemos. Dice así: el estrés hace fuertes a las personas. Es una afirmación también bastante atrevida. El estrés, aquello que siempre tenemos que intentar tener controlado, el estrés. En 2011, la Universidad de Buffalo realizó una investigación que concluyó que el estrés durante la infancia hace que las personas adquieran cierta versatilidad ante situaciones límites. Claro, leído así, es bastante cierto. Someter a una persona que está aprendiendo a un cierto estrés le hace estar totalmente atento a graduar muy bien el tiempo que necesita para hacer una tarea, a saber cuáles son sus límites. Lidiar con las experiencias negativas desde pequeñitos hace que las personas sean más propensas a tener una mayor resistencia en general. Y eso, sí, ahí mi reflexión iría en esta línea. Aunque es bueno distinguir entre el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo sería aquel que nos permite estar trabajando totalmente conectados con una buena dosis de adrenalina, pero viendo que somos capaces de seguir conduciendo esa situación. En cambio, el estrés negativo es cuando nos está venciendo y no podemos tener un control absoluto sobre la tarea y sobre el tiempo de realización. Por tanto, sí, un estrés positivo es el que nos enseña a gestionar esas situaciones. Y bien, estas han sido estas 8 conclusiones y que mi intención, como te comentaba, como siempre comento, es hacerte pensar, reflexionar y si tienes algún comentario para hacer, pues genial, me lo envías a través de Instagram, por ejemplo, en mensaje directo y me dices: oye, Antoni, mira, sobre lo que explicabas en este episodio, pues yo decirte qué opino, qué tal, y siempre respondo estos comentarios. Y ahora vamos a esa sección que me encanta, que se titula Te lo dice una canción. Y vaya canción, fíjate. ¿Qué? ¿La tienes? ¿Te suena esta canción? Ni más ni menos que Michael Jackson y Heal the World. Sana el mundo. Y la letra, te lo dice una canción, la letra dice: sana el mundo, hazlo un lugar mejor. Para ti y para mí. Y para toda la raza humana. Hay gente muriendo. Si te preocupas lo suficiente por los vivos, harás un lugar mejor para ti y para mí. Heal the World. Genial, es que es genial esta canción. No te escondo que cuando interpreto estos temas, siempre tengo un poquito de miedo,
por esas cosas de los algoritmos y el copyright, porque ya sabes que no se pueden utilizar músicas comerciales de una manera así, aleatoria, ¿no? Y bueno, como las interpreto en directo, pues entiendo que es una versión mía y el algoritmo, pues bueno, de momento pues me respeta, ¿no? Pero siempre voy con un poquito de miedo, por eso las hago un poquito cortas. Pero yo sí que te invito a que puedas escuchar esta canción de Michael Jackson, Heal the World, porque es una auténtica maravilla. Y en su letra, te lo dice una canción, en su letra, pues este mensaje de poder hacer un mundo mejor, transmitir esa confianza a las personas que tenemos alrededor. En el título de este podcast de hoy, el profesor exigente o el profesor flexible o amigable. Bueno, pues si se hace con pasión y con amor, supongo que cada uno debe encontrar su mezcla perfecta. Y vuelvo a mi tema Cel Clar, cielo claro. Con esas frases que he estado buscando y que ilustran de una manera muy bonita el tema de hoy, la educación, de qué manera educamos, de qué manera debemos transmitir nuestros valores a nuestros alumnos, alumnas, entendiendo que no hay límite de edad, nunca acabamos de aprender y nunca acabamos de enseñar. De esta manera, Howard Dickens, predicador y pastor estadounidense, decía que la enseñanza que deja huella no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Otra frase de un conocido escritor y compositor también brasileño, que es Paulo Coelho, que decía: un niño puede enseñar 3 cosas a un adulto. 1, a estar contento sin ningún motivo. 2, a estar siempre ocupado con alguna cosa. Y 3, a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. ¿Y qué te parece? Otro brasileño, otro pedagogo, y que además también se llama Paulo, en este caso Paulo Freire, que escribía: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Y aprovecho para, como he comentado en otros episodios, en esta sección de frases célebres, muchas veces estas frases las encontramos firmadas por diferentes autores. La misma frase, ¿eh? Yo intento contrastarlo un poquito cuando busco estas frases, pero puede ocurrir que alguien, como tú estás escuchándome, diga: Antonio, es que esta frase no la dijo Paulo Freire, la dijo otro. Bueno, cabe esa posibilidad también. Es muy difícil encontrar la fuente original. Y una última frase de un filósofo chino, un filósofo que es Confucio, que también sale muchas veces en mis frases célebres, y dice así: la educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Y ahora sí, como frase final, una muy bonita, con la que yo deseo que el contenido de este episodio 76 te haya gustado. Y si es así, pues puedas darle a suscribir o a seguir en la plataforma que lo estés escuchando, sea Spotify, iVoox, Apple Podcast, en la que tú estés escuchando este podcast. Y si quieres saber más de mí, de mis actividades, pues en la web muy fácil, métodoactuar.com. Yo te emplazo al siguiente episodio donde seguiré hablando de música, de arte, de cómo comunicamos, cómo transmitimos para poder crecer un poquito cada día. Y en esta frase final, tómala como un pequeño resumen que he construido a través de todas las reflexiones que hoy te he brindado en este episodio. A ti, alumno, si te exijo haciéndote creer un inútil, y consigues el éxito, debes saber que el mérito será mío y tú me admirarás. En cambio, si te exijo haciéndote creer lo más valioso del mundo y consigues el máximo de tu potencial, el mérito será tuyo y tú te admirarás. Y ahora me dirijo a ti, profesora, profesor, maestra, maestro. Es muy fácil. Tú
eliges cómo quieres comunicar. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.